Continuando con las simulaciones utilizando el software Workbench, vamos a trabajar ahora con un circuito electrónico en donde vamos a utilizar el diodo Zener con el fin de ajustar su aplicación a una regulación de un voltaje. Este circuito ya lo conocían ustedes. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna o de voltaje alterno de 9 voltios con 100 Hz, un diodo semiconductor 1N4009, esta resistencia, este condensador para filtrar la señal. Aquí tenemos una resistencia de 1K que se adiciona al circuito para proteger al diodo Zener. Colocamos este Zener que tiene en referencia 1N4733. Entonces, este Zener, ¿de dónde lo obtuvimos? Este Zener lo obtuvimos de acá. Aquí está el diodo Zener, lo sacamos, hacemos la rotación para que no quede de esta forma, lo colocamos acá y le damos doble clic para buscarlo. Aquí en 1N tenemos el 1N4733. Bueno, el diodo Zener es un regulador de voltaje. Entonces hay que saber esta referencia, este diodo Zener, qué voltaje nos va a regular. Para eso nosotros vamos a obtener las características de ese Zener dándole doble clic aquí y donde dice aquí edit, vamos a mirar las propiedades. Ahí tenemos la corriente de saturación, su resistencia, etcétera. Pero lo más importante es el voltaje Zener. Aquí está el voltaje Zener, nos dice que es aproximadamente 5.1 voltios. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Bueno, colocamos entonces el voltímetro aquí en paralelo con el Zener para medir su voltaje. Nos tiene que dar aproximadamente 5. Y el osciloscopio, voy a quitar esto, el osciloscopio. Entonces vamos a darle clic ahí al voltímetro, clic a este y vamos a correr el circuito. Fíjese que nos dice efectivamente en el voltímetro, porque tenemos aquí voltios y tenemos aquí voltaje continuo, que es 509, o sea, lo que nos decía la referencia del diodo, que era 5.1 voltios, o sea que está bien hecho el circuito. O sea que este es un circuito regulador de una fuente de voltaje. Aquí colocamos una fuente alterna y tenemos como resultado un voltaje de corriente continua de 5 voltios. El voltaje alterno aquí ya debe ser mínimo, probémoslo, mira, mire, 10 milivoltios mínimo. Ya quedó todo en voltaje continuo de 5.1 voltios. Ahí. Lo que nosotros miramos acá en el osciloscopio es el ripple o el rizado de la señal de salida, pero cuando está filtrado, o sea, fíjate que colocamos el osciloscopio en este punto. Eso hace la filtración. Pero si nosotros quitamos este terminal del osciloscopio y lo colocamos en el diodo, acá, y volvemos y corremos el programa, mire, nos damos cuenta que exactamente la salida de aquí dentro del diodo ya es bien continuo. Entonces el proceso de obtener un voltaje continuo con la utilización de un diodo Zener con esta referencia que tiene un voltaje de 5.1 voltios, más o menos 5 voltios. Esto nos lo dice el voltímetro, pero lo podemos ver también en el osciloscopio. Fíjense lo siguiente, que aquí tenemos el canal A que está puesto el osciloscopio, está 5 voltios por división. Si esta es la referencia 0, entonces como hay un cuadro, fíjense que un cuadro es una división, aquí tenemos 5 voltios.
que es lo que nos dice acá. Eso lo podemos obtener más preciso con este indicador de acá. Mire, lo podemos correr en cualquier punto y nos dice el voltaje. El voltaje B sub A quiere decir del canal A, porque este punto es el canal A y este punto es el canal B. Entonces, el canal A del 1, fíjense, 5.089, o sea 5.09 voltios, que es lo mismo que nos dice acá. ¿Sí? Aquí le podemos cambiar de escala. Si nosotros lo ponemos más pequeño, o sea escala de 2, fíjense, aquí tenemos como 2 divisiones, 2 y pico divisiones, casi 2.5, una división acá, otra y acá 2.5, multiplicado por 2 voltios por división nos va a dar 2.5 por 2.5 voltios. Pero el sistema, el simulador, nos dice directamente, aquí en este punto tenemos 5.009 voltios, o sea casi los 5.1 voltios. Entonces fíjense que este programa de Workbench es muy fácil de entender, muy fácil de simular, muy fácil de colocar los elementos. Es un completo laboratorio virtual donde tiene todos los componentes. Más adelante vamos a ver circuitos con transistores y tiristores y todo lo demás, y nos damos cuenta que el uso de las herramientas como los instrumentos virtuales, como el voltímetro o multímetro, el osciloscopio, es fácilmente entenderlo y fácilmente nosotros podemos comprobar la teoría que nos enseñan en clase.